Tal a través de RPP Noticias, La Voz del Perú, soy el doctor Elmer Huerta. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este primer lunes del tercer mes del año 2021, el segundo año de la pandemia. Gracias por su sintonía, muchísimas gracias, como le digo todos los días, de que me deje que los y las acompañe en estas tardes de pandemia. A los rockeros de los años 70, obviamente, esta canción les debe traer muchísimos recuerdos, ¿cierto? Los Who. Bueno, el fundador y voz principal de los Who está de cumpleaños hoy día. Así que si lo conoces, se llama Roger Daltrey. Mándele un WhatsApp. Feliz cumpleaños, Roger. ¿Cuántos años cumple el fundador de los Who? Hoy día está cumpliendo 76 años. Gracias por estar con nosotros en el programa para como le repito, el primer día de marzo. Marzo es un mes muy especial para el Perú. El 6 de marzo se encontró el primer caso de coronavirus en el Perú y luego empezó con lo que es el estado de emergencia en nuestro país, de tal modo que es prácticamente marzo, el primer año, el mes en el que se va a cumplir un año de estar viviendo ya en plena pandemia en nuestro país. Y la pandemia, como lo hemos comentado ya en el programa cuando hemos hablado del cáncer, por ejemplo, cómo es que los casos de cáncer no han acudido a los hospitales, a los consultorios médicos, y cómo es que se han encontrado ya tarde, después de varios meses de haber avanzado. Las enfermedades del corazón igual, muchísima gente en muchos países del mundo, hombres y mujeres, han fallecido en sus casas de ataques cardíacos porque ante el dolor no querían ir al hospital. No, ya me va a pasar, ya me va a pasar, ya me va a pasar. Venía el infarto masivo y fallecían en sus casas. La pandemia ha traído eso, ha traído muchísimos problemas en la atención de enfermedades de diverso tipo. Y en medicina existe un grupo de enfermedades que se llaman las enfermedades huérfanas o enfermedades raras. Se llaman huérfanas porque, ¿qué tal si le preguntamos mejor a una experta para que nos explique en qué consiste? La doctora Ana Protzel Pinedo, ella es pediatra genetista, presidenta de la Sociedad de Genética Médica del Perú, y a ella le hago esta pregunta. Doctora Protzel, qué gusto de saludarla. Buenas tardes, bienvenida al programa. ¿Qué son las enfermedades raras o enfermedades huérfanas? Buenas tardes, doctor Huerta, encantada. Las enfermedades raras o huérfanas, que son términos equivalentes, se refieren básicamente a un grupo de casi 7.000 enfermedades descritas actualmente en el mundo que tienen una prevalencia muy baja. Por definición y por consenso, actualmente se considera que una enfermedad cae en el grupo de rara o huérfana cuando la prevalencia es de menos de 2 pacientes por cada 10.000 personas. Uh-huh. Entonces, cuando prevalencia es el término médico que indica el número de casos en un momento determinado. Por ejemplo, hoy día 1 de marzo, si menos de 2 personas de cada 10.000 tienen esta enfermedad, entonces se dice que esa es una enfermedad rara o huérfana. Muy bien, y son más de 7.000, nos dice. Alrededor de 7.000 descritas. Ya, y obviamente envuelven diversos tipos de enfermedades del sistema nervioso, del corazón, de muchos tipos de órganos metabólicas. Dentro de estas enfermedades raras, si es que se puede decir, ¿cuáles son las más frecuentes? Bueno, la verdad, como usted bien lo ha dicho, doctor, abarcan no solamente la edad infantil, se presentan en cualquier época de la vida. Una misma enfermedad tiene diversos grados de afectación, diferentes fenotipos, es decir, diferentes características físicas o metabólicas o neurológicas o psíquicas. Entonces, siempre que caigan en el término de enfermedades raras, de la prevalencia ya mencionada, pues le podría decir que, por ejemplo, en el grupo de enfermedades lisosomales, que es en el que tenemos alguna experiencia ya, la más prevalente de todas es la enfermedad de Gaucher, ¿no? Que es una enfermedad de depósito lisosomal por el cual hay deficiencia de un cerebrócido,
¿no? Y que tiene formas con afectación neurológica que se llaman neuronopáticas o formas sin afectación neurológica que básicamente afectan la médula ósea, la producción de los elementos de la sangre y hacen grandes hepatomegalias y felizmente se controlan bastante bien con los tratamientos de reemplazo enzimático. Asimismo, es muy poco la cantidad de enfermedades raras que tienen tratamiento si lo vemos proporcionalmente, ¿no? Y generalmente ninguna, salvo para alguna que está por salir, las terapias génicas, esas se las llamaría terapias curativas, pero la mayoría de tratamientos metabólicos sobre todo, solamente controlan el progreso de la enfermedad, mejoran los síntomas, no todas tienen afectación neurológica y por supuesto que el gol del tratamiento, cualquiera que sea, es intervenir tempranamente. Para mejorar la calidad de vida, obviamente, sí. La doctora se refiere a una de las más frecuentes, es una que se llama Gaucher, ¿no? Creo que es el Gaucher, apellido de sí. un médico francés, ¿no es cierto? Exacto, Gaucher. Gaucher. Exacto, se pronuncia Gaucher, se escribe Gaucher para los oyentes curiosos que quieran buscar en el internet. Y como usted nos dijo, es una enfermedad en la cual se van depositando unas sustancias, estas cerebrósidos, en todo lado y causa muchísimo problema y unos hígados enormes. Me acuerdo que cuando nos estudiamos en la Facultad de Medicina nos decían, una de las causas más comunes de tener un hígado grande es la enfermedad de Gaucher. Muy bien. A nosotros nos decían, es una enfermedad de depósito, así De inespecífico, depósito, ¿no? exactamente. Son enfermedades Así de se le depósito. llamaba. Ajá. Ya. Ahora, en el Perú, ¿cómo estamos con respecto a las enfermedades huérfanas, doctora? Bueno, como usted sabe, el Perú tuvo la suerte de ser el primer país, no suerte, porque fue realmente destreza de un médico hematólogo que diagnosticó una enfermedad de Gaucher justo cuando en Estados Unidos se estaba sintetizando la primera enzima de reemplazo. Y fuimos el primer país en Latinoamérica en dar terapia de reemplazo a un niño que tenía alrededor de 12 años, que participó en la fase 3, en la fase clínica allá en Boston. Entonces, desde allí ya este jovencito que tenía 12 años y recibe hasta ahora la terapia de reemplazo, porque tenía la forma no neuronopática, obviamente, ya tiene un hijo, es médico, wow, ¿no? Y es una historia muy emblemática porque, bueno, por supuesto después los otros países latinoamericanos que tienen mayor avance, mayor tecnología, ya pues nos han dejado atrás. Básicamente por la, doctora, por la vamos a hacer una pausa. Sí, le ruego que hagamos una pausa, vamos a nuestra franja electoral y vamos a regresar inmediatamente después, no se vayan. Lo que es ahora Polonia, Federico Chopin, considerado uno de los músicos más brillantes en la historia de la música, nos dejó bellísimas composiciones y murió muy jovencito, a los 37 años de edad. Y le voy a preguntar a nuestra invitada, a la doctora Ana Protzel Pinedo, quien es pediatra genetista, presidenta de la Sociedad de Genética Médica del Perú, con quien estamos conversando de lo que se llaman enfermedades raras o enfermedades huérfanas. Si lo que se presume que fue causa de muerte de Federico Chopin califica como una de esas enfermedades raras. Doctora, según investigaciones que se han hecho, etcétera, Chopin murió de una deficiencia de antitripsina alfa 1. Califica como enfermedad rara. ¿Qué es eso? ¿A qué se debe? Es una enfermedad metabólica también de origen genético. Como la gran mayoría de enfermedades metabólicas, pues es la deficiencia de alfa-1 antitripsina es de transmisión recesiva y básicamente se produce cierto grado de alteración a nivel del metabolismo de los alimentos específicamente, ¿no? Y producen hepatomegalias y pueden confundirse, entre otros cuadros, pero físicamente en realidad no tiene mayor impacto, ¿no?
Ujú. Pues según las investigaciones que se han hecho, cuando se investigó a la familia de Federico Chopin, los autores encontraron que dos de sus hermanas murieron por insuficiencia respiratoria a la edad de 14 y 47 años, jóvenes, y otra Así es. hermana menor murió por un severo episodio de vómito de sangre, un síntoma que es frecuente cuando el hígado se complica, produce cirrosis, varices esofágicas, y se piensa entonces que Federico Chopin falleció de esta enfermedad, fue afectado de la deficiencia de antitripsina alfa que se confundió con tuberculosis en esa época. Claro, sí, porque hay afectación pulmonar también. Bueno, pero nos dejó bellísima música como Ah, estos valses de Federico Chopin. Además de esto, Chopin dice que sufría de tapefobia, doctora, le cuento. Es ¿de la qué? fobia a ser tapefobia, que es la Sí. fobia a ser enterrado vivo. Y él pidió Ay, Dios mío. expresamente que el día que muera le saquen el corazón y que lo entierren al corazón separado de su cuerpo. Y entonces eso es lo que hicieron. Y Chopin es una de las personas que tiene dos tumbas. Su cuerpo está en París y su corazón está en Polonia. Qué interesante, doctor. Bueno, volvamos a nuestro tema, doctora, las enfermedades raras. Entonces, por favor, abunde un poquito más. En el Perú, ¿cómo está, digamos, el Ministerio de Salud? ¿Está haciendo atención a las enfermedades raras? En la pandemia, ¿qué ha pasado con estas enfermedades En raras? realidad, como usted conoce, la ley es del 2012, fue promulgada en el gobierno de Alan García y recientemente, en el año 2019, a fines, prácticamente se retomó el tema de reglamentar la ley para poderla aplicar, básicamente para poder generar registros adecuados de esas enfermedades, porque usted sabe que el mal de nuestro país, especialmente en el sector salud, es la falta de registros. Entonces, no sabemos cuántos somos, qué tenemos. Los registros inicialmente increíblemente se hacían por el mismo paciente en una página que puso el Ministerio de Salud. Entonces todo eso en varias reuniones conjuntas que hubo a fines del año 2019 con directores de hospitales, de clínicas, de todos los centros de atención, para tratar de generar un formato de registro que sí fuera llenado por los médicos y que reflejara realmente la realidad de los pacientes que pudieran tener el diagnóstico de una enfermedad huérfana, ¿no? Que como le dije es una acepción totalmente numérica, ¿no? Y y en esta pandemia supongo que debe haberse alterado muchísimo la atención de los pacientes, que lo que buscan, como usted dijo, es más que nada calidad de vida, muchas veces al no haber curación para sus procesos. Bueno, definitivamente no pueden ser ajenos a la crisis total que ha pasado en la mayoría de los hospitales, ¿no? Pero por lo menos yo digo, los tratamientos, muchas de estas terapias de reemplazo o tratamientos hormonales o enzimáticos, que son, como le digo, de sostén, ninguno es tratamiento curativo, salvo que fuera pues un trasplante de médula ósea, que también Ujú, claro. se acepta cuando se diagnostica muy precozmente la enfermedad, ¿no? Y eso sí es curativo, y mucho menos pensar en tener acceso a terapias génicas que superan el $1.000.000, pues, ¿no? Claro. Entonces, lo que nosotros hemos visto personalmente, hablando incluso con gente de neoplásicas, que tienen un equipo de genética muy, muy capacitado. Bueno, hay neoplasias muy raras también, como usted debe conocer, ¿no? Y otras que no son tan raras, pero que Ujú. tienen tratamientos bastante aceptables, aún tratamientos con hormonas, con sustancias que pueden mejorar. Pero los registros eh, son individuales, es decir, neoplásicas tiene un registro, el Instituto Nacional del Niño tiene otro, en la Seguridad Social tenemos otro, y así sucesivamente, pero cada Ujú. servicio, ahora por patologías, por ejemplo, distrofias musculares, que son enfermedades huérfanas también, pero muy raras, Charcot-Marie-Tooth, todo el grupo de enfermedades neurológicas, cada servicio en cada hospital, si lo diagnostica, no lo registra, o los registros Ujú. son los que colocamos con los CIE-10 a nivel de las Ujú. historias clínicas electrónicas. Entonces, Ujú. es un registro hecho por el estadístico que
que va a ir recopilando la información mes a mes. El registro que pueda hacer un médico específicamente de como se había planteado con este formato, cada vez que diagnostica una enfermedad huérfana, implica el conocimiento del médico de que lo que está diagnosticando es una enfermedad huérfana. Con el coronavirus, pues en realidad se ha perdido un poco el impulso que se dio a fines del 2019, ¿no? Y todo ha sido abocado a continuar las terapias, por ejemplo, para aquellos que le necesitaban, expedir los medicamentos para las distrofias musculares, generales, como usted dice, para mejorar las condiciones de calidad de vida. Porque tratamientos no se han podido, bueno, no se han suspendido, por lo menos en algunos casos, ¿no? Doctora, ya estamos por llegar al final del programa, nos queda 1 minutito y medio, Sí, 2 minutos. Sabiendo que la mayor parte de estas enfermedades son desde el nacimiento, el aspecto práctico, ¿qué es lo que nuestros oyentes deben saber en sus bebitos, en sus niñitos, para, digamos, estar atentos a este tema que estamos conversando? Simplemente, pues, si notan que su niño tiene algún efecto en un retardo psicomotor, si tiene características físicas que no van con las características de la familia, toscas, que puedan hacer sospechar, generalmente es el pediatra el primer punto, ¿no?, donde llegan estos niños y tienen que sospecharlo y referirlo a un centro donde haya atención especializada si es que tienen duda, ¿no? Y bueno, lo mismo para el diagnóstico, es una odisea el diagnóstico por la falta de laboratorios que nos procesen las muestras para determinación de enzimas, para estudios genéticos propiamente, ¿no? Que no existen secuenciadores, todo se terceriza. Básicamente, estar atentos, estar en comunicación siempre con el pediatra para cualquier anomalía que se presente, cualquier duda, no duden siempre en consultar con su médico, porque, bueno, ojalá que nunca, pero podría ser una de estas enfermedades raras y lo mejor es no dejarlas avanzar. Así es, doctor. Muy bien. Doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Muy agradecido. Muchas gracias a usted, encantada. Hasta luego. Gracias. La doctora Ana Procel Pinedo, ella es pediatra genetista, presidenta de la Sociedad de Genética Médica del Perú, estuvo con nosotros compartiendo su conocimiento. Así es que yo creo que el punto importante es ese, señora, estar atentos a la salud de nuestros niñitos, de nuestros bebitos. Si uno nota algo raro, cualquier cosa que le llame la atención, usted lo que hace es consultar con su pediatra. ¿Regresamos? Regresamos. No se vayan.